Buenas noches ya, soy Pedro Muñoz y voy a hablar brevemente sobre la autoridad de la red. El tema de autoridad de la red ha sido bastante discutido. El tema se puede expresar de forma muy sencilla. Uno es, imaginemos que tenemos una vía cualquiera. Entonces, pasan por ahí todo tipo de autos. Imaginemos que hay una empresa de autos que de repente pues, tiene una enorme cantidad de camiones y ocupa la mitad de la vía con sus camiones y buses, ¿no? Digamos que es Orión, pero sin matar gente. Entonces, anda por ahí, ocupó la mitad de la vía con sus buses y demás. Entonces empieza la discusión. Todos pagamos impuestos por estas vías. Todos pagamos. Esta empresa X, que ocupa toda la vía, ¿debería pagar una cantidad adicional o no debería hacerlo? Es una discusión. O sea, no es en febrero se dio una ley al respecto en Estados Unidos, no sobre vías, sino sobre realmente la red, en el que sí, efectivamente, se dio una ley sobre la red, en la cual decía que no, que toda aplicación debía pasar, toda data debía pasar sin que nadie tenía que estar filtrándola ni decir tú pagas, tú no pagas, o tú pagas más, tú no pagas más, etc. Se conocen, por ejemplo, tratos de Netflix, de Google, por ejemplo, YouTube sobre todo, con empresas proveedoras de servicio de banda ancha, Verizon, Comcast y otras más, en el cual sí tenía que llegar a un acuerdo económico para que su tráfico pudiera pasar sin problemas. Y hace unos años se dio la noticia de que Netflix ocupaba el 20% del tráfico mundial. No sé si esa cifra habrá cambiado, pero estamos hablando de una cantidad apreciable de solamente una web, un solo servicio de internet, ocupa una enorme cantidad de tráfico en línea. Los que están a favor de que los que están en contra de la autoridad de la red dicen lo siguiente: si alguien usa algo, debería pagar más por ese algo. Los que están en contra necesitan un argumento, dicen, pero te estamos dando un poder para que tú discrimines en la red. Tú dices quién pasa, quién no pasa, a quién le cobra, a quién no le cobra. Puedes empezar hoy día con los más grandes y mañana no sabemos cómo va a ser. Ese sería el argumento de que por un lado iba quitar la innovación y por otro lado de que si no se cobraba lo que vamos a ver en la red, se impedía el desarrollo de la infraestructura. Como se dan cuenta, es un tema que tiene tanto de técnico como de legal. Yo diría que tal vez más de legal que de técnico. La parte técnica no es muy complicada, son paquetes que pasan por la red. Entonces, bueno, para hablar al fondo del tema, invito a Miguel, por favor. Gracias, Pedro, por esta presentación. Sí. Hola amigos, ¿cómo les va? Buenas noches con todos. Yo soy Miguel Morachico, soy abogado, soy director de la ONG Hiperderecho. Somos una ONG peruana que trabaja en la intersección del derecho y la tecnología. Yo, antes de ser abogado, soy un fanático de la tecnología y he logrado convencerme a mí y a mis padres de que esto puede ser una carrera, que es Derecho a la Internet o Derecho a la Tecnología. Y como decía Pedro, la neutralidad de red es quizás uno de los temas más candentes o más que más pasiones despierta entre quienes evalúan estos asuntos. Yo personalmente escribí hasta mi tesis para convertirme en abogado sobre la neutralidad de red, así que podría ocurrir mucho rato. Pero, dado que es un tema que despierta tantos fanatismos y que despierta tantas pasiones, y dado que ustedes son, antes que fanáticos, aficionados, son personas inclinadas al desarrollo, son personas que ustedes conocen todos los nuances, todos los equilibrios que necesita un cuerpo tecnológico para funcionar, he pensado primero explicarles la parte técnica, sin dar mi opinión para que ustedes saquen sus propias opiniones. Así que voy a ir a la pizarra. Se me acompaña la cámara. Sí, claro. Les pido disculpas por eso. Regularmente siempre uso presentaciones y de hecho me gusta mucho usarlas, pero Pedro siempre me critica por ello, porque dice que soy un entierro de Apple y que no debería usarlas porque distraen a la gente. De hecho, para entender el problema específico de la neutralidad de red, es importante que todos tengamos una idea mental de cómo se distribuye Internet, cómo llega Internet a nuestras casas. Y soy consciente de que estoy hablando con personas que probablemente saben más de ese tema que yo, así que por favor acompáñenme en la generalización. Esto es simplemente por identidad. Entonces, probablemente todos nosotros tenemos un proveedor de conexión, ¿no? Que puede ser Claro, o Telefónica, una empresa. Vamos de teléfono.
probablemente ya casi no son empresas de teléfono, sino son empresas de cable. No sé cuándo, por ejemplo, yo tengo en mi casa movilizar uno y el internet llega por el cable, llega por coaxial. Entonces tenemos un proveedor de conexión. Esa es la persona a la que nos pagamos y le pagamos todos los meses para que nos dé acceso a internet. Luego tenemos un proveedor de servicios, que puede ser Google, Facebook, YouTube, Netflix. Google, Netflix, vamos a ver el papel de Skype. También. Todos estos son servicios, aplicaciones. También incluso puede ser, para fines de esta generalización, incluso podemos hablar de protocolos. Podemos hablar de HTTP, podemos hablar de SMTP, etc. Entonces, ese es el segundo nivel. Y el tercer nivel, para nosotros, como usuarios, pues regularmente, cada que el usuario quiere acceder a internet, probablemente pasa por acá primero, le dice, oye, quiero visitar Google. Entonces, efectivamente, como funciona es, hay un cable submarino que trae internet. Ese cable submarino, en un punto de conexión en Perú, alcanza las redes telefónicas de Claro, de Vitel, etc. Y esa información nos permite acceder a Google, ¿okay? O sea, como que viene así. Entonces, ¿para qué sirve esto? Sirve para darse cuenta que estas personas que están en este extremo del gráfico tienen el poder de controlar nuestro acceso a estas cosas. Y de hecho, hay muchas cosas que podríamos hacer. Por ejemplo, si en algún momento hay una... Por ejemplo, pensemos esto, pensemos en el caso de los teléfonos. En los casos de emergencia, entonces no falta que los teléfonos no funcionan. Sin embargo, hay ciertos teléfonos que sí funcionan. Los teléfonos, idealmente el 105, el 103 deberían funcionar, tendrían que ser más resilientes. La gente de los teléfonos de policía están en una red aparte, en teoría no se caen pasos. Estas personas controlan eso. Entonces, la discusión, bueno, entonces, ¿qué pasaba? Cuando empezó la internet, las primeras aplicaciones, las primeras cosas que estaban en esta estructura, eran cosas como el correo electrónico, la navegación, de repente el FTP. Si ustedes se dan cuenta, todas estas cosas tienen en común algo, que no son tan sensibles a la latencia. Esos fueron los primeros desarrollos que se hicieron a este nivel. Y entonces se creó un principio técnico que se llama el principio de extremo a extremo. Ese principio es un desarrollo, es un paper informático que alguien alguna vez escribió a finales de los 90, que decía que toda la inteligencia de la red debería estar construida en los extremos. Es decir, que, por ejemplo, si nosotros queremos la internet como su estructura no ha cambiado desde que empezamos a usar el primer HTTP hasta ahora que usamos peer-to-peer, ¿no? O sea, no hemos estado actualizar mucho las redes del medio, el mismo cable soporta ambos protocolos, porque la inteligencia ha cambiado en los extremos. Entonces, estas personas decían, al momento de diseñar una red, tiene mucho más sentido que si nosotros vamos a hacer upgrades o vamos a como que hacer mejor la red, la hagamos a nivel de los extremos y no a nivel de la infraestructura, no a nivel de la infraestructura de conexión. Entonces, el principio de extremo extremo evolucionó hasta lo que hoy conocemos como neutralidad de red. El principio de neutralidad de red, en corto, dice que las personas que están en ese nivel, las empresas como Claro, Telefónica, etc., no deberían tener ni voz ni voto, deberían ser simplemente conductores pasivos de la información que estas personas, que los usuarios soliciten. Entonces, si yo necesito Google, entrégame Google. Si necesito Netflix, entrégame Netflix. Si necesito la página de Google por derecho, entrégame la página de Google por derecho. ¿Okay? El problema es que la internet que empezó, la internet en la que se escribió el principio de extremo extremo, el internet de los 90, es radicalmente distinta a la internet que usamos hoy. No solamente en términos de las cosas que vemos, sino también en términos de la cantidad de conexiones que existen, la cantidad de dispositivos que están activados y comparten la red. Entonces surgió otra generación de aplicaciones que sí son más sensibles a la latencia, como por ejemplo Netflix o Skype o cualquier servicio de comunicación directa. Tú te das cuenta cuando hay una demora de un segundo en la comunicación, que es algo que no te darías cuenta cuando el mail llega un segundo tarde. Eres insensible a eso. Entonces hubo gente que dijo, oye, ahora que tenemos esta nueva generación de aplicaciones, ¿no tendría sentido que estas personas puedan empezar a como que establecer criterios? Es decir, por ejemplo, este grupo de aplicaciones que son más sensibles de latencia, hay que despacharlas primero, hay que darles prioridad. Y este grupo de aplicaciones que no son tan sensibles, hay que dejarlas que pasen en su causa natural, o hay que darles un segundo lugar.
esa posibilidad técnica, la posibilidad técnica de que estas personas, en lugar de ser meros conductores de la información, pasen a ser ya personas que pueden decir, este va primero, este va después, o este no va. O es lo que se conoce como el debate sobre neutralidad de red. O sea, ¿cuál es en el fondo la preocupación? La preocupación es que este espacio, que ha cambiado tanto en los últimos años, siga cambiando, que sigamos, desde los 5 años, sigamos maravillándonos con algo realmente muy novedoso. ¿Y cómo logramos que eso siga sucediendo? Hay gente que dice, la única forma de que nosotros logramos, que podemos lograr mayor competencia a este nivel, es haciendo de ellos conductores pasivos, haciendo de ellos, no convertirlos en árbitros, sino simplemente en mensajeros. Hay otras personas que dicen, no, más bien la única manera en la que nosotros podemos continuar haciendo que esto evolucione es haciendo que evolucione de manera libre. Nosotros tenemos Netflix, está Google en un mundo sin que la neutralidad sea una regla. Este era un principio del diseño técnico, pero no era una regla. Esto no era una regla legal. Entonces hay gente que dice, cuando tú esta dinámica la vas a convertir en estática, estás cometiendo un error, porque de repente pueden haber servicios muy innovadores que se sustenten en que uno le dé preferencia al otro. Por ejemplo, los carros que se manejan solos. Todos estaríamos de acuerdo que los carros que se manejan solos, dada la forma en la que funcionan y de repente están operados remotamente y todo, necesitan de alguna manera no ser sensibles a la latencia, ¿no? Porque si vas a voltear 2 segundos tarde, alguien puede morir o puede chocar. Entonces, el ejemplo es un poco, no es tan técnico, pero para que se hagan una idea, la metáfora que dicen quienes rechazan la neutralidad de red como una regla estática, dicen, oye, yo no quiero que porque mi vecino está bajando un torrent, mi carro voltee más tarde. O igual con los aparatos médicos que están conectados a internet. Todos reconocemos que existen nuevos usos de internet que no son sensibles a la latencia. Y además reconocemos que a la forma a la que crece internet, cada vez nos acercamos más al paso de congestión. Todos nosotros lo hemos experimentado. Probablemente muchos de nosotros somos usuarios tempranos de internet. Y pese a que hace varios años internet era más lenta, poca gente en nuestro barrio tenía, etc. Entonces nosotros experimentábamos una mucho mejor calidad de servicio quizás a las 6 de la tarde. Ese es el problema. El gran problema aquí, como decía Pedro, es el de la congestión. Estas rutas que llevan el contenido son una sola. Hay gente que dice estas personas deberían limitarse simplemente a llevar el contenido. Hay gente que dice no, estas personas pueden establecer sus criterios. Entonces el debate sobre la neutralidad es eso. Si se dan cuenta, es un debate no defines. O sea, todos quieren que haya un mercado competitivo, todos quieren que tengamos un futuro Google, un futuro Skype o Netflix. La respuesta es cómo lo logramos. Hay gente que piensa que lo vamos a lograr a través de intervención estatal, establecer una regla estática que diga, oye Telefónica, oye Claro, tú no puedes hacer nada más. Hay gente que piensa que lo podemos hacer a través de una regla dinámica, que le diga, oye Telefónica, oye Claro, tú puedes hacer ciertas cosas, pero estás sujeto a un marco regulatorio general. De eso es lo que quiero hablar específicamente. Todas las leyes que ustedes conocen sobre la neutralidad de red tienen el problema de que no dicen bien para qué sirven. O sea, todos entendemos que el problema es hacer este espacio un espacio competitivo. Sin embargo, hay mucha gente que piensa que las leyes de neutralidad de red sirven para, por ejemplo, evitar que Telefónica cobre mucho en el recibo. Hay gente que piensa que las leyes de neutralidad de red sirven para mantener estática la calidad del servicio. Nosotros en Perú tenemos desde el 2005 una norma de neutralidad de red, que es algo sorprendente porque regularmente toda la comunicación sobre la neutralidad de red empieza diciendo que Chile fue la primera ley de neutralidad de red en 2010. Bueno, es mentira. Realmente Perú la tenía en 2005, eso es otro nuevo debate que fue primero Perú o Chile. Pero al menos tenemos a nuestro favor que esa vaina está en el documento. Entonces, hay una resolución que decía, estas personas no pueden oponerse a que los usuarios despachen contenidos, aplicaciones, servicios a su libre albedrío. La ley chilena lo que dice, además, y acá quiero hablar, todas las nuevas normas de la chilena, la holandesa, la estadounidense, la reciente, la anterior, yo no conozco ninguna norma de la red que no admite excepciones. O sea, la norma general es, esas personas no pueden discriminar. La excepción es salvo en algunos casos. Entonces, las excepciones que son más o menos comunes entre todos son los casos de seguridad de la red.
por ejemplo, si hay un virus o un ataque, imagínense que de repente han agarrado una buena porción de las computadoras del Perú o un rango de IP que están haciendo denegación de servicio, están siendo usadas como bots para hacer algo, porque es posible que quizás Telefónica o Claro puedan introducir alguna medida que prevenga eso en una situación de emergencia. El otro caso, que es la parte, ahí está, si nos ponemos por técnicos, es el centro de la discusión. ¿Qué tipo de discriminación permitimos? Y las leyes de la Unión Europea lo que dicen es, vamos a permitir toda la discriminación que no sea arbitraria, o sea, que no sea considerada, es una doble negación. Más bien, la única que está prohibida es arbitraria. Y no queda muy claro qué se entiende por discriminación arbitraria. En Chile la han entendido, porque hay varias formas, de hecho de esto trata mi tesis, que estoy convirtiendo en un libro. Esto, muy aburrido además. ¿Qué es lo arbitrario? ¿No? Porque ya hasta acá todo bien, o sea, todos estamos de acuerdo de que estas personas cumplen un rol importante. Todos estamos de acuerdo que de la forma en la que estas personas se comporten va a desempeñarse esta sección. Por ejemplo, si nosotros empezamos a hacer llamadas en Skype y Telefónica dice, oye, escucha, ahora o por WhatsApp, ahora, toda la gente está haciendo llamadas por WhatsApp o por Skype y ya nadie está usando mi minuto libre, mi servicio de telefonía, que es un servicio por el cual Telefónica gana plata. Entonces, ¿sabes qué? Como igual nosotros transportamos esa información, cada que alguien intenta llamar por Skype o por WhatsApp hay que bloquearlo. ¿Okay? De esa manera, todos van a ver obligados a Claro. otra opción es, porque los otros escenarios de la red son el bloqueo. Esto me he saltado, se me ha pasado por no usar la bloqueo y paso preferente. ¿Okay? Porque hay dos tipos de comportamientos que Para meter un lag como para que sea más lento y claro, le quita competitividad. eso es bloqueo o degradación. ¿Okay? Ah, claro. O sea, o yo bloqueo Skype o hago que se comporte de manera rara y no sea buena la calidad de llamada. Eso es un comportamiento que pueden tener. Y otro comportamiento es el paso preferente, que es todo lo inverso. Imagínense ustedes tienen una empresa y ustedes dependen de usar el Skype para su trabajo. Entonces ustedes van al teléfono y le dicen, oye, escucha, lo que pasa es que en mi barrio todos juegan juegos en línea y cada que las 6 de la tarde tengo que conversar con mi cliente, que está en las 3 de la tarde, son las 5, no puedo porque están todos estos chibolos conectados. Entonces, no hay forma en que tú me vendas como un Skype chévere, como un Skype que no se caiga. Y Telefónica, o sea, los operadores en principio tienen algunas medidas técnicas para hacer esto, tienen algunas medidas técnicas para asegurarte que cierto tipo de protocolo, cierto tipo de aplicación o cierta página funcione siempre al 100%, funcione siempre al 90% versus el resto funcionan al 20%. Entonces eso se llama el escenario de paso preferente. ¿Okay? Entonces, la mayoría de normas de nuestra ley de red prohíben el bloqueo o la degradación, pero son ambiguos respecto al plazo preferente. Entonces te dicen, ¿qué tipo de paso preferente se puede permitir el que no sea considerado arbitrario? ¿Okay? Entonces dentro de lo arbitrario tienes desde el escenario, por ejemplo, que yo les comentaba, el de Telefónica, o de Skype, a todos nos queda claro que está mal, ¿no? O sea, de hecho, no hay las normas de neutralidad de red para combatir este tipo de cosas. Eso se llama normas de libre competencia, están en el Perú de los años 90. Y hay muchas empresas sancionadas en otros mercados por hacer exactamente este tipo de cosas. Lo arbitrario también puede ser lo explotativo, es decir, aquellos casos en que tú le engañas al usuario. Por ejemplo, tú contratas tu servicio y nadie te dice que realmente no puedes ver Netflix o nadie te dice que realmente no puedes hacer tal cosa. O sea, esconder información al usuario también podría ser considerado arbitrario. Finalmente hay otro valor que es un poco más difuso, que es esta idea de que, ok, si nosotros permitimos que estas personas dictan reglas a este nivel, les vamos a dar un poder, ¿okay? Y ese poder podría llevarles a estas personas a efectivamente chantajear a cada uno de estos grandes o pequeños operadores para que digan, oye, tú si quieres que tu información llegue más rápido, no bloquearlo, porque eso está prohibido. Si quieres que yo te dé un uso preferente, paga. Y tú puedes decir, yo no pago, pero si tú eres Bing y Google está pagando, tú dices, pucha, mi competencia está pagando, ¿vale? Es una serie. Lo cierto es que este argumento es válido, pero yo creo que tiene que ponerse en contexto, sobre todo entre personas técnicas. O sea, si yo a ustedes les dijera para hacer un BuzzFeed mañana, una página que compita con BuzzFeed, es mentira que lo podemos hacer tú y yo
ahorita levantando un servidor así nomás con $5. O sea, necesitas un montón de plata para hacer eso, ¿ok? Y nadie dice que la internet es menos neutral porque tú necesitas un gran VPS o un gran servidor para levantar una página con muchos visitas, porque efectivamente, cuando tú quieres competir a este nivel, necesitas invertir plata en algún punto. La gente que mejor compite a este nivel ya ni siquiera tiene un solo servidor, ¿no? Probablemente tiene redes de distribución de contenido, tiene CDNs, cosas de este tipo. Todas esas cosas cuestan plata. Esto podría ser una de esas cosas más que cuesta plata. La pregunta es cómo quedan los usuarios, ¿no? De repente, gracias a que este pata le está pagando a este para llevarme la información, yo la estoy recibiendo gratis. Y eso es lo que está pasando actualmente con algunos casos, ¿no? O sea, ustedes han visto que hay algunos planes telefónicos que ofrecen algunos servicios, no es que los ofrezcan gratis, sino que no los cuentan contra el plan de datos, ¿no? O sea, tú puedes usar Facebook todo lo que quieras y no te va a correr los minutos. Yo no creo que en esos casos Facebook haya venido a Telefónica y le haya dicho, oye, Telefónica, me interesan tanto los usuarios de Perú que yo quiero. No creo que sea el caso. O sea, no es un caso de que haya negociado paso preferente. Lo que está haciendo estos patas es que efectivamente como un beneficio competitivo frente a las demás empresas para diferenciar tu oferta te están dando un acceso, te están dando un beneficio, si quieres, ¿no? Por lo demás no es muy distinto. Ustedes alguna vez han pedido una pizza y han llamado a un 0800. Es exactamente lo mismo. O sea, la pizza lo está diciendo Telefónica, cada que el usuario marque mi número y exclusivamente mi número, para el cóbramelo a mí. Es lo mismo. Entonces, yo creo que muchas de estas discusiones en realidad red es muy importante ponerlas en el contexto de quienes sabemos un poquito más de tecnología, un poquito más de mercado. Yo creo que la forma de proteger la neutralidad red, de proteger el auténtico valor, entonces la neutralidad red es proteger la competencia a este nivel. ¿Okay? Si Telefónica está hablando de Skype, ahí hay un problema competitivo. O sea, es una auténtica afectación. Sin embargo, con las leyes que actualmente tenemos, no tenemos pistas para determinar qué es lo arbitrario. ¿Okay? Y eso es bien peligroso, porque al no tener pistas, Ocitel, a su real saber intentar, puede decir, mira, esto me parece que está bien, esto me parece que está mal, y puede decir, no, esto no afecta a la competencia, pero es muy caro para los usuarios, lo cual a mí me parece que es un poquito equivocado. Lo que tú tienes que ver es si afecta o no la competencia a este nivel. Por ejemplo, el ejemplo Entel o Claro, creo que ofreciendo WhatsApp o Facebook gratis, ¿no es arbitrario de parte de ellos? Lo que pasa es que, claro, como no sabemos qué es arbitrario, no nos queda claro. Pero sí podemos hacer un ejercicio, ¿no? O sea, primero tendrías que ver si es que eso afecta o no la competencia de otros operadores. Para que, por ejemplo, en este caso, otros servicios que compiten con WhatsApp, como Telegram, Signal, Facebook Messenger o lo que sea, de repente tienen menos chances de entrar al mercado. Si tú fueses a hacer ese análisis a un nivel de competencia, tendrías que analizar qué tan grande es el porcentaje de usuarios que van a quedar fuera de ese servicio. O sea, y además en este caso esa restricción solo aplica cuando usas la red 3G, como la red de datos móviles de la empresa. Si yo voy a mi casa y uso Wi-Fi, puedo seguir usando los demás servicios operadores. Entonces, por ejemplo, si eso lo aplicara Telefónica a nivel de todos sus planes, sí podríamos estar hablando de un problema competitivo, porque realmente tú el Facebook Messenger o el Telegram realmente dices, oye, me estás dejando una potaza de mercado. Pero si lo aplicas, imagínate Vitel, que tiene 0% de cuota de mercado, o sea, tú no puedes hacer un caso convincente de que realmente está afectando a... O sea, como para probar bajo el sistema de leyes... Según lo que yo creo, o sea, si a mí me tocara hacer este caso, yo diría, ok, para entender mejor el arbitrario, hagamos un análisis de competencia, ¿no? Y así los análisis de competencia se están teniendo en cuenta cuál es el mercado relevante. Pero la ley dice arbitrario. La ley dice arbitrario. Entonces la definición de arbitrario es básicamente como yo quiero que se haga. Ajá. Entonces, por ejemplo, sí. De hecho, todas las leyes de la realidad te voy a dar acá. Por ejemplo, la prohibición, la ley antigua del 2005 está derogada. La ley nueva del 2012 que está vigente. Y lo que prohíbe es bloquear, interferir, discriminar o restringir de manera arbitraria el derecho de cualquier usuario a utilizar una aplicación, protocolo, independiente de su origen, destino o resultado. Entonces, no puedes bloquear, interferir o discriminar de manera arbitraria. Entonces, eso como quedaba en el aire, lo han precisado en el año 2013 en un reglamento que dice, no.
Son tres cosas que uno puede hacer. Número uno, limitar el uso de un dispositivo o equipo terminal en la red. O sea, por ejemplo, yo no me pueden decir, oye, para conectar tu tele, la internet, tu Kindle, la internet tienes que pagar aparte. Tienes un derecho a conectar cualquier cosa que tengas que se conecte a la red, siempre que esté homologado, es decir, siempre que aparezca en una tabla del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, dice que no afecta a la red, no daña o perjudica la red y sea técnicamente compatible, ¿no? O sea, si es una cosa que está mal hecha y no es técnicamente compatible, pues no. O sea, o es del otro, no sé, esa es la primera cosa que no. Esa es la primera prohibición. La segunda prohibición es restringir, bloquear o inhabilitar arbitrariamente funciones o características originales de los dispositivos o equipos terminales que comercialicen, que impidan el libre uso de protocolos, aplicativos o servicios. Eso básicamente tiene que ver con, por ejemplo, los teléfonos que tienen la función de tethering, de compartir red. En algunos países eso estaba bloqueado. En Perú tenemos una ley que dice que eso no se puede hacer. Si ustedes tienen un equipo que ven que Telefónica está de día 7, tengo que ir a la norma. Y eso a mí también me parece bien. Sí, me parece bien. Hay algo que es discutible, porque alguno podría decir, por ejemplo, que si te lo están vendiendo más barato, que te lo están vendiendo con alguna restricción, y entonces tú al momento de entrar en ese contrato sabes las restricciones. No es como vender a un carro que por alguna razón no tiene una función. Pero no, en general, desde un punto de vista competitivo, tiene sentido. El tercero, implementar medidas de gestión de tráfico. Esto de acá se llama gestión de tráfico, ¿no? O sea, cuando tú dices, oye, esto va primero, esto va después, esto no va. Implementar medidas de gestión de tráfico, administración de red u otras no aprobadas previamente por OSINTEL. Entonces tienes que lo arbitrario lo va a decir OSINTEL. OSINTEL es el que va a decir esta medida de gestión de tráfico, esta medida de gestión de red. Si yo no la apruebo, es arbitrario. Que puedan bloquear, interferir, discriminar, bla. Y ahora tenemos una nueva ley que es de hecho es el año pasado, que ha entrado en vigencia el 2 de enero, 5 de enero de este año, que porque estas son leyes que van hacia las empresas. Estas leyes le dicen, empresa, tú puedes hacer esto, tú no puedes hacer esto. Faltaba una ley que le dé un poder a los usuarios, y eso ha salido, está vigente a partir de este año, que dice los usuarios tienen derecho a que los operadores no limiten o bloqueen su acceso a contenidos, aplicaciones, redes de internet. Y además también dicen los operadores están obligados a ofrecer planes que no limiten o restringen aplicaciones, contenidos, salvo que sean razones debidamente sustentadas y aprobadas por OSINTEL. Un virus o algo. En los casos de emergencias, hay otra excepción que dice, si usted ha habido muerte, lo puedes hacer, pero tienes un día para avisarle a usted. En el resto de casos, por ejemplo, que es lo que tú dices de WhatsApp, si yo fuera abogado de esa empresa, yo creo que leyendo esta norma, ellos tuvieron que haber ido primero a preguntarles a OSINTEL, oye, nosotros vamos a empezar a ofrecer este plan. ¿Te parece que cae como arbitrario o no? Porque tú puedes decir, oye, esto no es arbitrario porque es fruto de una razón comercial. O, oye, esto no es arbitrario porque es un auténtico, quiero darme un beneficio a mis consumidores, a mis usuarios. ¿Por qué puede ser arbitrario? Arbitrario, más bien en el Perú se entiende como no justificado, o sea, que no puedes justificarlo por alguna razón legal. En otros cuerpos normativos tenemos la palabra arbitraria interpretada de esa manera. Que no existe una ley que lo prohíba. Claro, por ejemplo, o sea, puedes tener una justificación, pero esa justificación es ilegal. Por ejemplo, hay una cosa que se llama negativa arbitraria a contratar, que es cuando, por ejemplo, tú y yo suscribimos un contrato, tú vas a ser exclusivo conmigo. Por ejemplo, hay un caso muy famoso de terminales de buses, donde ciertas terminales se habían aliado y solamente ellos podían usar ciertas empresas de buses se habían aliado y solo podían usar esa terminal, y había una que ni quería entrar y le decía, no, no podemos entrar porque tenemos que estar en contrato con esto, ¿no? Eso se determinó como arbitrario, restringir la competencia. Entonces ese es el problema. Lo que va a pasar probablemente es que OSINTEL, igual si cuando yo era en ese ejemplo que yo era abogado de OSINTEL, no sabría cómo preguntar a OSINTEL, solo tenía que ir a pararme en la ventana, porque no hay un procedimiento en el cual se llama en el libro procedimiento para que las empresas soliciten la posibilidad de implementar una gestión de red entre las redes o nada. Entonces probablemente OSINTEL va a sacar un procedimiento. Pero de repente lo han hecho porque no hay como que nadie les prohíbe hacerlo, lo han hecho. Sí, porque es vacío, porque además tú puedes
tú puedes interpretar también, lo he escuchado también de algunas personas, y dicen, esto no es arbitrario porque me lo ha pedido el usuario. O sea, como el usuario va y contrata las redes sociales gratis, o va y contrata esta restricción, o va y contrata esta práctica que es una red, no es arbitrario porque se sustenta en un pedido del usuario. Es una interpretación un poco como una demanda. Claro, o sea, no, y además, sí, pues, es como es parte de la demanda se ha formulado de esa manera. Exacto. Entonces, como ustedes ven, el auténtico problema de la realidad yo creo es nosotros, con independencia de esta discusión pequeñita entre Netflix, porque además el tema de Netflix, comentaba Pedro, no pasa por este nivel, o sea, no es que Netflix le haya dicho en este caso a Comcast, parece, o a Comcast le haya dicho, oye, mi tráfico pasa lo más rápido, pero Netflix tenía un CDN, y ese CDN realmente está conectado acá, porque está conectado como si fuera un usuario más, los usuarios del CDN pagan el servicio. Entonces Netflix le dijo a este CDN, oye, tú Comcast tienes tu patio de servidores, por favor conecta directo esto con esto. O sea, suscribir un contrato de interconexión, que es el mismo contrato de interconexión que tiene con Google, etc. Es como que una empresa le tire un cable a la otra empresa y casi no pasa por internet. No pasa por internet, claro. Entonces, sí, ahí no habría problemas, pero desde el punto de vista, nosotros somos desarrolladores, o sea, ¿cómo nos afecta a nosotros una política que... Eso justo quería comentar, o sea, yo creo que la pregunta central acá es, además de estas anécdotas, que cuando estamos pensando en estas reglas, estamos pensando en qué reglas van a gobernar el futuro también, porque hay un montón de decisiones regulatorias, es impresionante, hay un montón de decisiones de la ley que afectan la forma en la que evoluciona la tecnología de una manera impresionante. En algún momento se determinó liberar cierta porción del espectro para usos domésticos y eso es lo que generó que existe el Wi-Fi. ¿No? Es decir, que alguien en algún momento nos hubiese dicho, oye, vamos a liberar esto, probablemente todos estaríamos mezclados en cables. De la misma manera, la decisión que tomemos y la forma en la que la documentemos, la forma en la que esas reglas sean predecibles, van a afectar la forma en la que sea la tecnología en el futuro. Cuando uno piensa en el Internet de 10 o 20 años, esa Internet de 10 o 20 años va a estar decididamente afectada por esta discusión. Y ustedes, al momento de desarrollar aplicaciones o servicios o relacionarse con la tecnología, incluso a nivel de usuario, yo creo que les conviene tener la mayor libertad posible. La mayor libertad posible no solamente de poder mandar cosas a la red, sino también de poder recibirlas. Es decir, de poder tener servicios que de repente, por ejemplo, en Chile hubo hace un tiempo una polémica porque un nuevo operador empezó a ofrecer Wikipedia gratis. Así como acá hay WhatsApp gratis, empezaron a ofrecer Wikipedia gratis. ¿Okay? Y Chile tiene una ley igual estricta de neutralidad red. Es parecida a la nuestra, pero la nuestra tiene esta intervención de la autoridad. En Chile simplemente les han dejado su libre albedrío y dicen, tú puedes hacer todo lo que no sea arbitrario, y ya tú ves. Entonces estos patas empezaron a ofrecer Wikipedia gratis y les cayó una carta en los expertos chilenos diciendo que está prohibido que ofrezcan Wikipedia gratis, ¿no? Entonces es una pregunta para hacernos, o sea, ¿hasta qué punto estamos dispuestos a morir por nuestros principios? ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a morir por la letra de esta ley o en la realidad como un token? Si estamos impidiendo que la gente acceda al conocimiento gratis. Entonces yo creo que lo que... No creo que lo estás impidiendo, ¿no? Porque, o sea, como todo el mundo está pagando por acceder a Wikipedia desde su celular, o sea, creo que todo el mundo debería pagar por acceder. Al final estás pagando. ¿A qué te refieres? O sea, como todos los demás que no son parte de eso. Así es. Porque lo que te estás diciendo es que Wikipedia era gratis para los usuarios de este plan y de esta, pero y todos los demás estarían pagando. Entonces, claro, ¿por qué tendríamos que decidir quiénes acceden a Wikipedia gratis y quiénes no? Lo que no, o sea, exacto, no deberíamos tomar decisiones por otros, es lo que te digo. Si estas personas quieren ser parte de ese servicio y ese servicio incluye Wikipedia gratis. Sí. O sea, por eso a mí me gusta mucho el tema de Wikipedia, porque yo creo que con la independencia de los tecnicismos nos devuelve preguntas muy básicas, como es el libre albedrío, claro, el libre mercado, la intervención del Estado. O sea, porque finalmente lo que te dicen es, ¿debería el Estado obligar a que todos vendan el mismo producto? Que todos te vendan Internet sin filtros, que todos te vendan Internet como un todo. Sí, ahí o debería el Estado decir, o debería el Estado decir, tú vende Internet chiquito, grande, vende por paquetes, como quieras, ¿no? Sí. Uno de los temas, no tanto acá de repente en otros países, específicamente Estados Unidos, es que en algunas zonas de Estados Unidos solamente tienen un solo operador, entonces básicamente es un monopolio que ellos deciden qué hacer
Claro, porque ese sector. eso No sé qué tanto pasa acá en Perú. De repente los 4, los 5 es para todos, pero podría llegar un momento en el que solamente haya un operador que decida trabajar en Lima y que está, o en una ciudad en la que nadie ha llegado y va a crear un monopolio, no sé. claro. O sea, de hecho, eso es una cosa bien interesante. Por ejemplo, cuando yo les decía, si el Estado debería obligar a que venden cartón un todo, o que lo vendan poquitos, la respuesta es, ok, si, por ejemplo, yo soy desarrollador, a mí no me va a gustar que me vendan un poquito de internet, yo quiero toda la internet. Claro. Y la respuesta del mercado es, si es que este no me lo provee, me lo tiene que proveer otro. O sea, va a haber una competencia. Pero como tú bien señalas, hay escenarios en donde no existe la posibilidad de que otro lo provea. Así es. Y eso es algo bien interesante en el caso de Estados Unidos. Efectivamente pasa eso. Y la pregunta es, o sea, si tú lo que necesitas es más de esto, necesitas más a este nivel para que haya competencia, ¿cómo puedes motivar que haya más de estos? Poniéndoles reglas súper estrictas, pero si realmente lo que necesitas es que desarrollen infraestructura, ¿no? Lo que necesitas es que tiendan cables, que tiendan antenas, que son cosas caras. Entonces hay quienes dicen, quienes se oponen a las reglas de los dicen, no, más bien, precisamente los peleadores van a detener todo el mercado, van a detener todo el crecimiento acá, porque ya nadie va a querer ser el futuro Concord ni nada, porque esas personas están hiperreguladas y ya no te van a poder, por ejemplo, ya hay ese principio general de que quien valora más algo, el valor también está determinado por su escasez, y quien valora más algo, que tiene mayor determinación de pagarlo, pues, o uno como comerciante debería poder extraer ese mayor valor, ¿no? Entonces, si hay personas que quieren pagar más por eso, deberían estar en su derecho de cobrar. ¿Tú tenías una pregunta? Sí, ¿hasta qué punto esta discusión es relevante considerando que sabemos que menos de la mitad de la población mundial tiene acceso a internet? Bueno, es tan relevante como desarrollar JavaScript. Pero sabemos que, por ejemplo, internet es un todo. O sea, por ejemplo, internet ya provee Facebook. Yo vivo en San Francisco y hay muchos lugares donde ya Facebook provee internet y se le llama el internet de Facebook. Así es. ¿Vale? Entonces, es muy probable, que el internet de Facebook alcance un gran porcentaje de mercado donde la primera red no es un tema. Ok, entonces es muy probable que en un futuro cercano muchas personas vivan en una internet que más bien está cercenada. Sí, claro, por internet computador, para que no saben, eso está pasando. Está pasando en África también. O sea, menos de la mitad del mundo tiene internet. Es este programa que tiene Facebook, que es aparentemente responsabilidad social, pero realmente es una forma de entregar un servicio. Porque lo que hacen es pan, y sobre todo lo hacen con operadores dirigidos a mercados de bajo nivel de consumo. En Latinoamérica creo que solo está en Paraguay. Básicamente, En Colombia. Entonces, básicamente tú vas, contratas un celular y viene con algunas aplicaciones que no están cargadas con tu plan de datos, ¿no? No sé, o sea, es un futuro negro, pero también o sea, hace probablemente en los 80 salen, o en los 90 salen y decían, oye, escucha, no, de hecho es el mismo argumento que hace la gente que dice que no deberían existir aparatos cerrados como el iPhone o el iPad, que le dicen, no, realmente tú vives en un jardín cerrado, donde tú no eres dueño de esto, no tienes puertas para meter las cosas. O sea, sí, es una preocupación, pero hay que pensar bien qué es lo que se deja de ganar. Lo que se deja de ganar es la posibilidad de que las personas accedan a estas nuevas a estas diversidad de aplicaciones y servicios. Pero yo creo que, o sea, así funciona. O sea, me encantaría tener una respuesta diciendo la ley debería impedirlo, porque de hecho es una meta oscura. Pero actualmente eso pasa en una serie de mercados y no, las leyes no lo impiden. Las leyes no lo impiden porque efectivamente la ley no puede decir a las personas qué comprar y qué no comprar. No sé, entiendo que es un tema ideológico. Yo personalmente me inclino a pensar de que las personas, la demanda siempre va a tirarse hacia lo más completo. O sea, a todos nos gusta el internet que no está tan cercenado. Las personas que no tienen acceso, porque es una curva, ¿no? Entonces este es el... Siempre, perdón, ¿cómo se hace? Se hace así. Hay un triángulo de personas que no pueden acceder a algo. Entonces este es el precio. Las personas que pueden pagarlo. Entonces, imagínate que la internet sea un todo. Internet es un todo
cuesta $50. Entonces hay un grupo de personas que no tienen los $50, que no van a poder pagarlo. Que no van a poder pagarlo. Esas personas podrían acceder eventualmente a internet.org. ¿Okay? Entonces, Claro. ¿en qué futuro prefieres vivir? Y es algo totalmente ideológico, ni siquiera es legal. ¿En qué futuro prefieres vivir? En un futuro en el que solamente el que tiene $50 o 40 o 30 conforme vaya bajando el precio de internet. Pero siempre va a tener un precio de internet, ¿no? Nunca el internet libre va a ser gratis para los consumidores. Entonces, ¿qué futuro quieres vivir? En un futuro en el que solo quienes tengan ese monto X de dinero que cuesta internet puedan usar internet. O en un futuro en el cual la gente que no alcanza ese monto, mientras alcanza ese monto, si no le interesa de repente, puede acceder a esto que está gratis, que de repente no le digamos internet, se llaman servicios conectados, un celular conectado a aplicaciones, pero pueden acceder a eso gratis. O sea, tú, realmente, Pero es que en verdad nada es gratis, o sea, siempre estás pagando algo. Porque al acceder a través de Facebook o al acceder a través de internet.org, claro, estás dando tu regalando data. tus datos. Siempre es lo mismo, o sea, te digo desde el punto de vista de la decisión de consumo de la persona. ¿Okay? La decisión de consumo de la persona es, o esto cuesta tanto y esto no me cuesta. Porque no me cuesta dinero, no tiene un valor pensado, no tiene dinero. Entonces, es ideológico, yo creo. Si la ley debería impedirlo, el problema es ese, ¿no? Si imagínate que le diga no, tú no puedes vender internet.org. Hay mucha gente que no va a tener su primer contacto con... Claro, sí, ¿no? O sea, y aparte Facebook también está haciendo estos satélites, ¿no? O Google está haciendo estos globos que van por Claro, y van a probablemente ofrecer. esos globos como que prefieren los servicios de Google, etc. Obvio, creo que lo están haciendo para eso, ¿no? Para que el primer acceso sea para Yo creo que más bien lo hacen porque como que ya están hartos de lidiar con los operadores, etc. también. Esto- Sí. Pero entonces, como les digo, y este es un excelente ejemplo el que hemos dado, ¿no? O sea, cómo la importancia de cómo definamos estas reglas va a ser importante acá, ¿no? Por ejemplo, nuevamente haciendo el análisis de competencia, si llega un momento en el que efectivamente hay tanta gente suscrita a este servicio que realmente esté cerrada el mercado a nuevos entrantes, ahí hay un claro problema de competencia. O sea, podrías decir que la norma de realidad de red aplica, pero incluso si no tuviéramos normas de realidad de red, eso sería un problema de discriminación arbitraria. Esto, por eso cuando tú me haces la pregunta de cómo los afecta como desarrolladores, yo creo que los afecta a nivel de potenciales empresarios, pero yo creo que principalmente nos afecta como usuarios, ¿no? Y nos afecta para pensar cómo es ese futuro que queremos lograr, si debería estar mandado por una regla o debería ser dinámico. Yo, por ejemplo, no me opongo a la neutralidad de red, aunque pueda parecer lo contrario. Yo creo que la neutralidad de red es un objetivo válido, pero yo creo que las herramientas para lograr la neutralidad de red tienen que ser mucho más finas. ¿Okay? No puede ser una regla absoluta que diga todas estas cosas están prohibidas. Lo que yo digo es lo anticompetitivo debería estar prohibido. Engañar al usuario, venderle un servicio como irrestricto y que tenga restricciones debería ser prohibido. De hecho, en Perú no está. ¿Qué otra cosa? Censurar páginas web, por ejemplo. Imagínense que yo hago una página web quejándome de todo lo que pasa con Telefónica, que se llama telefónicapesta.com, y Telefónica dice, oye, escucha, va a nivel de DNS y lo bloquea exclusivamente eso. ¿Okay? Y eso también es un problema. Es un problema, en realidad es un problema hasta constitucional. O sea, yo ni siquiera podría no existir OSINTEL y yo podría tener un arma legal para quejarme sobre eso. Pero incluso además también es un problema en la realidad. Por ahí han aparecido ejemplos de ese tipo, o sea, por ahí leí en Twitter que alguien está bloqueando su página. Pero, ¿qué tiene que hacer el pata que le están bloqueando para presentar En una principio, queja? a partir de este año, tú ya puedes presentar una queja ante OSINTEL directamente. Antes tenías que hacer que las empresas, que OSINTEL directamente fiscalice la empresa. Pero ahora tú puedes ir a OSINTEL o lo puedes hacerlo a través de la página web incluso. Hay un formulario, tú tienes que presentar un reclamo por calidad. Y bueno, ni siquiera tienes que, fácil pones cualquier otro concepto, porque hay un drop-down que tienes que decir cuál es la sumilla, cuál es la materia del programa. Pero puedes poner cualquier cosa y luego pones decir, lo que pasa es que yo estoy accediendo. Lo que pasa es que también tiene que ser creíble, ¿no? Porque empieza la cantidad de recursos que poder recibir. Entonces dices, he accedido desde una computadora de mi casa, desde otra computadora de mi casa, desde la computadora de mi vecino, a la misma página web, usando estos sistemas operativos a estas horas y la página no es accesible, ¿no? Y de repente luego yo he usado otro operador y la página sí ha sido accesible. Entonces ahí tienes tu caso, vas a OSINTEL y OSINTEL inclusive podría ponerle multas bien altas, hasta de 100 UITs. Pero tendrías que probarlo. O sea, es difícil ahí. O sea, lo que pasa es que la carga de la prueba no... O sea, tú lo tienes que probar en el sentido en el que tú haces un reclamo.
Claro, pero ¿y de ahí cómo ellos? Luego, si usted recibe Sí. eso, dice, entonces le corre el traslado a la empresa, le pregunta a la empresa, oye, hay una persona que está diciendo esto, tú pruébame que no lo estás haciendo. No, bueno, ahí lo van a desbloquear. Claro, pero es un tema de tiempo. O sea, de repente, por ejemplo, otra cosa que hará, lo que es que todavía no ha habido reclamos de este tipo. Por ejemplo, hubo un reclamo de hace varios años que presentó una persona específicamente por eso, porque le estaba bloqueando el acceso a un VPN. ¿Okay? Yeah. Pero esa no era bajo esta regla, era la regla anterior, que decía simplemente que los usuarios tienen derecho a mandarse lo que quieran. Entonces, como todavía no había una regla para usuarios, esta persona fue a Ausitel y le dijo, oye, yo como usuario he contratado el servicio Claro, y Claro me está bloqueando el acceso a este VPN. Y entre las condiciones de esta regla, que si la empresa no puede solucionar el servicio, si la empresa no puede solucionar el problema, tú tienes derecho a desvincularte de la empresa. Entonces eso le dijo a Ausitel. Su respuesta fue, pucha, ya está bien, mañana resolvemos el contrato, pero nunca se puso sobre el fondo. Y ese es otro problema también, porque como tú has dado cuenta, toda esa serie de detallitos y cosas técnicas no queda bien claro hasta qué punto Citel los conoce, hasta qué punto los maneja, hasta qué punto es sensible al peso que pueden tener sus decisiones. ¿Okay? Y eso es un auténtico problema de cara al futuro reclamo. Quiero ustedes presentar un reclamo muy bien sustentado sobre esto, pero si a usted le parece que no es arbitrario, le parece que no está suficientemente probado. Claro. Son abogados finalmente los que resuelven esto. No, o sea, hay casos extremos que sí me preocupan, por ejemplo, bueno, mencionando nombres, me imagino que Telefónica saca una aplicación que básicamente es videos, digamos. Y de la noche a la mañana, YouTube empieza a cargar lento en todas las conexiones de Telefónica, que de repente a veces pasa, yo no sé. Claro, y ahí como que Telefónica empieza a hacer un push de su servicio de videos. O sea, ¿en qué momento le dimos ese poder a Telefónica de poder decir? O sea, como que la gente va a empezar naturalmente, orgánicamente, va a empezar a trasladarse en este supuesto caso, ¿no? Maleado que estoy poniendo. Y en qué momento le estamos dando, en qué momento podemos nosotros recuperar ese poder de decidir. Bueno, sí, es el problema es la prueba. O sea, ¿Cómo pruebas eso? Es que, ¿cómo pruebas que tu página carga lenta? Así es. Complicadísimo, porque hay demasiados puntos de error. Si tú logras probar que el punto de error es Telefónica, tienes un caso para usted. Si tú logras acreditarle hoy, no sé, te grabas un video al mismo tiempo. ¿Sabes? Otra forma en la que ha sido probado esto, a veces usas un VPN. Entonces, te conectas a través de tu conexión normal, mides el tiempo de carga, y luego te conectas desde un VPN, mides el tiempo de carga y dices, maleadamente distinto. Sí. Y es bueno, sean creativos igual. O sea, si ustedes tienen un caso de estos, me encantaría ayudarlos a probar. Pero digo, nadie lo ha hecho. Entonces, me encantaría como testear esta regla para ver qué es. Porque a mí me parece que todos los casos que ustedes comentan que son. Si ustedes les han mentido en internet, que al principio no tienen esas instrucciones, Telefónica no tiene por qué informarse. Eso es un derecho que nosotros tenemos como consumidores. No tiene. Claro. Y porque es un contrato que claro, está escrito en piedra. Si Telefónica ahora te dice, no, te voy a vender esto que se llama internet de videos españoles, entonces escucha, ya te has metido en ese horrible contrato, es un problema que cabe de esta manera. Pero sí, o sea, por eso yo creo, otra de las cosas muy positivas que tiene toda esta preocupación por la red, y eso quizás es para finalizar, es que al mismo tiempo que se discute qué cosas pueden hacer y qué cosas no pueden hacer, algo que es común a todas las legislaciones y que lamentablemente la nuestra no es tan extensa, pero igual existe, es el deber de transparencia que tiene nuestra empresa. Al momento de tú venderte, antes, por ejemplo, cuando tú contratabas internet, solamente estaban obligados a decirte la velocidad, creo, y el plazo fijo. Ahora están obligados a decirte una serie de detalles técnicos sobre qué tipo de datos puedes conectar, si tienen algún tipo de restricción, si pueden aplicar alguna política de bloqueo filtrado. Por ejemplo, un caso, el único caso de hecho que ha habido en Perú, en el cual Ausitel ha probado que Telefónica ha bloqueado algo, se llamó el caso del puerto 25, en el cual el puerto 25 es el que se usa SMTP. Entonces, aparentemente en algún momento raro del Perú, en 2009, como que la internet estuvo lenta para todo el Perú, o para todos los usuarios de Telefónica, ¿qué pasa? Y era porque había un montón de usuarios de Outlook que habían abierto un archivo
y lo había instalado localmente en su computadora, que lo que hacía era usaba toda la libreta de direcciones de Outlook para volver a matarse inmediatamente a todo. Entonces era como un ataque de spam. Y Telefónica no encontró mejor solución que bloquear el puerto 25, que es el que usa Outlook para conectarse. Lo cual suena un poco extremo, pero lo cierto es que en esa época las políticas de Telmex también reconocían que ellos podían bloquear el puerto 25 sin ningún problema. Y en el caso, Telefónica demostró, con algunas fotocopias, etc., que otras empresas en el mundo tenían como política de prevención de bloquear el puerto 25. El problema es que el Telmex decía, no, nunca me lo avisaste, ¿no? Y lo terminó funcionando simplemente porque no lo avisó. Pero lo que hubiera sido interesante es que usted analice hasta qué punto ese bloqueo era o no arbitrario, ¿no? Si respondía efectivamente, porque de repente Telefónica se portó un poco mal al bloquearlo de frente. Pudo haber tipo pasar una carta a todos los usuarios, oye, esto es un puerto 25, por favor cambie el puerto, porque vamos a bloquearlo preventivamente. Eso hubiese sido una respuesta quizás más medida, ¿no? Entonces, por eso yo les digo que, por independencia de cuál sea nuestra posición, finalmente lo que necesitamos es, con esta palabra no hacemos mucho, con esta palabra no resolvemos el problema, con esta palabra como que no vamos a optar en ningún lado. Lo que necesitamos es probar esta regla, hacerle las preguntas pertinentes a CENTEL, a nuestro mercado y ver cómo avanzan las cosas. Necesitamos que esta regla sea más detallada por el bien de todos, ya sea que estemos a favor o en contra. Yo también votaría, como les digo, yo no, esta regla me parece muy extrema, me parece que hay que desglosarla para proteger lo que realmente importa, la competencia, los usuarios y la innovación. Perfecto. O sea, ¿cómo podríamos continuar esta conversación? Si ustedes tienen algún caso, escriban a Miguel @derecho.org. Esa es la página web. Nosotros somos una ONG que trabajamos en libertad de expresión, derechos de autor y privacidad. No trabajamos mucho en telecomunicaciones porque no hay muchos casos y la mayoría de gente en telecomunicaciones tiene cómo defenderse. Pero nosotros constantemente estamos una de las cosas, tenemos un par de años, ¿ok? Y somos una ONG de 3 personas, así que no tenemos muchos recursos, pero una de las cosas que quiero empezar a hacer es quiero empezar a litigar, quiero empezar a ir a las cortes, a los tribunales administrativos del Estado, a poner en prueba esas reglas. Nosotros esencialmente defendemos la libertad de las personas a usar la tecnología como mejor quieren y la libertad de recibir información que queremos. Y ahí tienen varias formas de contactarnos. Si ustedes tienen algún caso, incluso podría ayudarlos a preparar las pruebas y todo. Hay varias cosas que se me ocurren que podemos hacer. Estoy encantado de conocer esta comunidad. Yo sabía que existía, no pensaba que eran tantos, yo juraba que eran 5 personas. Éramos. La mayoría de eventos, pero de hecho tienen 5 personas.